Buenas noches, entonces vamos a, a comenzar lo que es la revisión de tareas del trabajo. ¿Qué hace el asistente médico en su lugar de trabajo? Entonces, el asistente médico, como ustedes saben, participa primordialmente en la parte clínica, pero también hay que saber qué pasa en la parte de oficina administrativa. Entonces, alguna de las funciones que podrían realizar sería, por ejemplo, en la parte administrativa estoy hablando. Por ejemplo, contestar el teléfono, ayudar a hacer citas, preparar alguna información para cobros, comunicarse con pacientes vía teléfono o vía correo electrónico, poner información del paciente en los expedientes médicos, clínicos, tomar signos vitales, que es de lo que vamos a hablar hoy en hoy en la noche, realizar, preparar y realizar flebotomías, preparar y realizar electrocardiogramas. Entonces, eso es básicamente así a grandes rasgos. Ya, ahora con lo que es la parte del paciente, el ingreso de un paciente se llama intake, ¿va? Recibirlo. Generalmente, siempre recuerden las dos común formas de utilizar datos para verificación son el nombre completo y la fecha de nacimiento, ¿verdad? Nuevamente. Hay más información que puede informarnos cuál es el paciente que estamos entrevistando en ese momento. Por ejemplo, el número de seguro social, alguna fotografía, dirección de su casa, correo electrónico, pero rara vez se le pregunta eso. Nada más que todo es nombre completo y fecha de nacimiento para confirmar. Ya en lo que es la historia general, que básicamente se toma en la primera vez que él llega, ¿verdad? El dato general se le está tratando de informar al paciente que los datos médicos son importantes, hay que compartirle con él, ¿verdad? En la comunicación terapéutica, decirle que la información que se va a obtener es de carácter confidencial, que solamente va a ser para su expediente, que trate de responder a la mejor capacidad que él tenga para que la información que se escriba es la más exacta a la realidad. Entonces, cuando estemos entrevistando, vamos a ver que vamos a necesitar, por ejemplo, la lista de problemas, que son los problemas más grandes que el paciente tiene, que contribuyen a sus condiciones médicas actuales, que pueden ser, en el caso si es algo agudo, síntomas físicos, algún dato social que sea de relevancia emocional o de alguna dificultad financiera que lo tiene en problemas, ¿verdad? También la historia pasada, condiciones médicas que el paciente ya tiene diagnósticos y los actuales. Lista de medicamentos, siempre hay que verificar la lista de medicamentos, si hay algunos nuevos, si hay algunos que han sido discontinuados, ¿verdad? Siempre se pregunta todo eso, si hay alguna vitamina que ha empezado a tomar, algún suplemento de hierbas que esté tomando. Siempre también hay que verificar la, la administración, ¿verdad? La ruta de administración, si es oral, subcutánea, toda esa información bien importante. Alergias, si hay alergias nuevas, hay que detallarlas, ya sean de medicamentos, no medicamentosas, y la reacción que ellos tienen, ¿verdad? ¿Qué tipo de reacción? Rash, y leve, moderado, severa, si está activa. También la historia de la familia es importante, cualquier condición médica que sea diagnosticada a familiares inmediatos, ¿verdad? Puede ser sus padres y hermanos. Es importante incluir también cualquier condición genética que el paciente presente, como puede ser una hemofilia, que sabemos que puede ser pasada en la escala genética. Historia quirúrgica, también cualquier cirugía previa que el paciente haya tenido, hay que poner la fecha y el lado, si es relevante poner lado, ¿verdad? Como puede ser una hernia inguinal, derecha o izquierda, algún tipo de trauma, ¿verdad? Que se colocó aparatos de implantes metálicos y todo eso, el derecho o izquierdo, es cuando aplique. La historia social también es importante, si está trabajando, actividad sexual, toma de alcohol, uso de drogas ilícitas, ¿verdad? Y si el paciente se ejercita también es
es parte de la información general de ingreso por primera vez al sistema. Ahora, en cuanto a los signos vitales, vamos a ver que son aquellos signos de vida, signos vitales. Vamos a quedarnos acá en la parte de revisión, ¿verdad? Dentro de las tareas que se van a tomar, los signos vitales. Recientemente, muchos organismos también han ingresado en lo que son los signos vitales al dolor, ¿verdad? Como una quinta constante vital a valorar siempre que un paciente llegue a consultar. Esto lo ha hecho la Comisión Conjunta y la Sociedad Americana de Veteranos, ¿verdad? Sugirieron la inclusión y él se ha incluido como quinto valor, ¿verdad? También la saturación de oxígeno es otro dato que suele venirse al mismo tiempo que las constantes vitales que vamos a mencionar. Entonces, los signos vitales es importante que los tomemos en cada visita. La exactitud de ellos es esencial también, ya que cualquier variación de la presencia o desaparición de una enfermedad puede estar relacionada a los signos vitales, ¿verdad? Que la fiebre baja con el tratamiento es bueno, que la fiebre no se baja con el tratamiento, puede ser que haya algún necesidad de algún cambio de un medicamento, etcétera. Entonces, hay que ser lo más exacto posible. Es un aspecto muy importante. La temperatura, el pulso, la respiración, presión arterial, son signos vitales ya conocidos. Y luego dije que el dolor se está preguntando también, vea si experimenta algún dolor en alguna parte de su cuerpo. Y muchas veces le pedimos también que nos diga la intensidad del 1 al 10. 10 es el más fuerte, 1 y 0 son los más bajos. ¿En qué nivel lo siente él en ese instante? Entonces, esos serían los signos vitales. También recordemos que los signos vitales pueden ser influenciados por muchos factores, como podrían ser físicos y emocionales. Un paciente que se ponga un poco aprensivo, nervioso durante una visita al doctor, puede ser que sus signos vitales se alteren. Entonces, siempre es bueno ayudar al paciente a darle un tiempo, no tomarle los signos vitales inmediatamente, entrar a la habitación y calmarlo, ¿verdad? Antes de tomar alguna lectura que vamos a escribir en el expediente. Otras medidas que se obtienen durante la visita son el peso y la talla, ¿ya? Y también, por ejemplo, en los niños, puede ser que les midamos en la circunferencia de la cabeza, circunferencia del pecho, del tórax, durante la visita. Ahí les dejo unos rangos normales de signos vitales aceptados desde recién nacidos hasta adultos, en tanto al pulso, la respiración y la presión arterial. Vamos a comenzar con la primera variable que nos interesa, la temperatura. Sabemos que es el balance entre la pérdida y la producción de temperatura por el cuerpo y la vamos a medir en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Entonces, cualquier incremento de la temperatura nos hace pensar en algún proceso infeccioso o viral que el paciente experimente. Y también tenemos lo opuesto a la hipotermia, que también no tiene que estar en los pacientes, sino que tiene que tener normotérmico, de una temperatura normal. La temperatura que nos interesa es la temperatura central, como la conocemos, y es aquella que tiene los tejidos profundos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como son las cavidades torácicas y abdominales, ya que esta temperatura relativamente permanece constante, excepto cuando hay la presencia de una patología. Mientras la superficial no le damos mucha atención, porque básicamente la temperatura de la piel, y esta se ve muy eh, afectada por cualquier cambio externo de temperatura, ¿verdad? Si está muy caliente un cuarto, la piel se pone caliente, pero no necesariamente tiene fiebre la persona. O si salimos al exterior sin cubrirnos bien, la piel se nos pone bien fría y no por eso estamos hipotérmicos, ¿verdad? Entonces vamos siempre por la temperatura central, que es la que nos da el dato correcto, ¿verdad? Entonces se considera como intervalo normal de temperatura en los adultos, temperaturas comprendientes entre 36 y 37,5 grados centígrados. En cualquier elevación arriba del nivel de 37,5 ya podemos estar hablando de una pirexia, que es una elevación de la temperatura, aunque sea mínima, pero le conocemos pirexia.
Ya una temperatura bien elevada, por arriba de los 41 grados, ya le decimos hiperpirexia, ¿verdad? Que es una temperatura de alto grado, una fiebre de alto grado. Entonces, o sea, hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene una elevación leve, probablemente sería que el paciente está febril, que ya hay una elevación térmica, pero no de gran valor. Y si no tiene temperatura presente, a febril, ¿verdad? Sin temperatura. Hay varios factores que influyen en la temperatura, la edad, el estrés, hormonas. Entonces, hay que también eso tenerlo en cuenta. La fiebre, ya lo dijimos, la conocemos como pirexia. La hipopirexia es la baja en la temperatura. Y también hay algunos tipos de temperaturas que hay que conocer los valores, ¿verdad? Que por ejemplo la temperatura rectal siempre está 0,5 arriba del valor si lo comparamos con la cavidad oral de 0,5 a 1, más o menos. Y la axilar está menos, ¿verdad? Porque también por la exposición al aire y todo eso, entonces hay que sumarle de 0,5 a 1 grado de diferencia. Recordemos siempre eso, ¿verdad? Si la obtenemos en esas zonas. A una disminuirle y a la otra a aumentarle para tener una comparación real si la tomáramos en la cavidad oral. Perdón, doctor, ¿puede repetir la información? Rectal 0,5 más. No, no, sí, no, hay que restársela de 0,5 a 1. Por ejemplo, si la temperatura rectal me saliera lo que está ahí en la pantalla, 100,5, yo tengo que bajarle de 0,5 a 1 grado de valor para que se me sea el componente parecido al que se obtendría si yo lo hubiera hecho en la cavidad oral. O sea, para que me llegue al rango de, probablemente si lo hago yo en la boca, lo voy a encontrar como tal vez a 37, o sea, va a estar más, a más temperatura la cavidad rectal cuando la midamos. Entonces la tenemos que restar y en la axilar sumársela. ¿Está bien ahí la explicación? Sí, Sí, al sí, rectal bajarle 1, al axilar sumarle 1. sí, correcto, De así es. 0,5 a 1. Ok, Sí, sí, gracias. sí, correcto, sí, así es. Vale. Ahí les muestro eh, algunos rangos, ¿verdad? Desde de normalidad, hipotermia, pirexia e hiperperexia. Los tipos de fiebre, tenemos el continuo, intermitente y el remitente. El continuo es aquel que se eleva arriba del valor de normal y luego tiene unas caídas o elevaciones y bajadas, pero bien pequeñas, pero nunca regresa al rango normal. Si ustedes ven, se mantiene bien alejado del rango normal. Si se subió, sí tiene oscilaciones de sub y baja, pero se mantiene siempre elevado, eso es continuo. La intermitente es una fiebre que va y viene y en alguna de esas bajadas puede ser que llegue al valor normal o un poquito por abajo y después vuelve a subir, con fluctuaciones también pequeñas, pero sí en algún instante podría ser que me lleguen los valores normales. El paciente se pone a febril en algunos lapsos intermitentes. Y la remitente es una fiebre, si la vemos casi es una fiebre parecida a la continua, pero con remisiones más grandes, pero tampoco llega al valor normal, ¿verdad? Siempre se mantiene por arriba del valor normal. O sea, de continua, muy parecida a la remitente, pero con las fluctuaciones más grandes en la remitente. Y la intermitente, fluctuaciones pequeñas, pero en algún momento me puede entrar en periodos de afebril, que son los tres tipos conocidos, ¿verdad? Continuo, intermitente y remitente. Esa es la fórmula si lo queremos hacer manual de conversión. Si yo tengo el valor de centígrados o de Fahrenheit, perdón, para convertirlo a centígrados, tengo el valor de Fahrenheit, solo hago
la colocación. Por ejemplo, tengo 100 Fahrenheit que me marca el termómetro y yo quiero saber cuánto está en centígrados y no quiero usar el internet, ¿verdad? Que me lo daría en forma inmediata si hago la conversión. Uso un poco de matemática, solo voy como poniendo los valores acá y obtengo el valor que 100 sería 37.7, una pirexia. Poca elevación, pero ya es pirexia. Luego tenemos el valor que vamos a usar es el del centígrado para obtener el valor Fahrenheit. Le pongo 40, digamos 40 centígrados y es 104 Fahrenheit, ¿no? Si lo quisiera hacer yo manual. Entonces acá les digo lo que estábamos recién hablando. La rectal no olviden eh, restarle, ¿verdad? Porque está más, el valor que vamos a hallar va a estar más arriba de la comparación oral, de 1 a 0.5, 0.6. Y similar en la axilar, ¿verdad? Va a estar más abajo. Entonces, en este se lo voy a aumentar y en este se lo tengo que restar. Tipo de termómetros, ustedes ya los han visto, tenemos timpánicos, desechables, si lo vamos a estar en la vía oral, ¿verdad? Estos son algunos de que se ven muy comúnmente en las clínicas de pared. Recuérdense que estas puntas que tienen acá adentro, hay que ponerle el cobertor de plástico de paciente a paciente, ¿verdad? Un cobertor plástico por paciente, se descarta el cobertor, se limpia la parte metálica, ¿verdad? Se debe de limpiar, todo este aparato debe ser limpiado de vez a vez en su exterior, ¿verdad? De paciente a paciente. Y ya cuando estamos listos para el otro, le colocamos una cobertor de plástico nuevo, ¿verdad? Limpio. Este es el que se está usando mucho actualmente también en las clínicas de no contacto, ¿verdad? Sino que a distancia. Se usa más que todo en la frente. Y tenemos estos que son los que vemos que venden en farmacias. Aquí está el mismo, aquel que le dije que se le pone el cobertor de plástico en esa zona. Va, entonces si hubiese una pregunta que dice, ¿cuál es la temperatura más exacta cuando la oral no se puede tomar? La rectal es la más exacta, ¿verdad? Entonces, esa es una. Solo hay que tener el siguiente cuidado que pacientes con enfermedades cardíacas, obviamente hay contraindicaciones, ¿verdad? Pacientes que, por ejemplo, tienen algún tipo de diarrea en ese momento no se puede tomar por esa vía, tenemos que optar por otras vías. Ahora, la otra variable que vamos a buscar es el pulso. El pulso, siempre el paciente tiene que estar en una posición cómoda. La arteria que vamos a utilizar tiene que estar al mismo nivel o un poquito por abajo del nivel del corazón, con sus miembros relajados y con apoyo, ¿verdad? Entonces el pulso básicamente refleja el latido que palpamos a distancia en una arteria periférica. Entonces, básicamente es el volumen latido lo que la estamos palpando. Vimos que el volumen latido en un corazón normal era 72 ml. Entonces, esa fuerza puede ser palpada a distancia. Entonces, la podemos palpar en varios sitios del cuerpo, como podría ser la arteria radial, la braquial, femoral, poplitea, y hasta en los pies podemos tener la tibial posterior, la dorsal pedis. Acá una alerta de seguridad, por ejemplo, en los pulsos, que no debemos de presionar las dos carótidas al mismo tiempo si la tomamos en la carótida, ya que podríamos producir una caída refleja de la presión arterial o en la frecuencia del pulso. Entonces hay que tener ese recordatorio de alerta de seguridad. Los pulsos ahí se los dejo. Temporal, carotídeo, apical, que es la punta del corazón, con estetoscopio. Y también se puede palpar con la mano, ¿verdad? Se puede en algunas personas. Braquial, radial, femoral, poplitea, dorsal pedis. En los niños, la que vamos a palpar en niños es la humeral, ¿verdad? Se la palpamos a medio húmero en niños pequeños, infantes, neonatos.
La arteria, eh, esta que estamos acá es la que palpamos, ¿verdad? En la fotografía. Ya en niños más grandes nos vamos y adultos pues nos vamos a la radial, que la vamos en la muñeca. El pulso de la arteria radial es el que más comúnmente utilizamos para tomar pulso. Lo podemos hacer por 30 segundos y multiplicar el valor por 2 o lo hacemos por un minuto completo. Usualmente en pacientes que lo tienen demasiado rápido o demasiado lento, mejor verificarlo por un minuto completo o 60 segundos para estar bien seguro del valor. El pulso apical es una medida muy exacta del corazón, ya que el ápex es lo que estamos escuchando o palpando por auscultación con el uso de un estetoscopio. Entonces, en pacientes con pulsos irregulares o en niños muy pequeñitos o neonatos, entonces es mejor unirnos por el apical, ¿verdad? Recordemos que el pulso de un niño y las respiraciones son normales que sean más rápidas en comparación con la de un adulto. Ahí están unas fotografías, pulso temporal, carotidio, braquial, radial y el apical acá que lo estaba haciendo con un estetoscopio. El pulso apical esperamos encontrarlo más o menos, pero si trazamos una línea desde la clavicular media, más o menos en el quinto espacio intercostal, por esa zona de por ahí tiene que estar el pulso apical, ¿no? Si el pulso apical está muy hacia la izquierda, significaría también que el corazón está dilatado y se ha desplazado la punta o el ápice hacia el lado izquierdo. Ahora, la otra variante es la respiración, ¿verdad? La respiración es un ciclo, recordemos que es la inspiración y la expiración es un ciclo, ¿no? Una ventilación. Es es voluntario e involuntario, ¿verdad? Entonces, también debemos saber que una persona puede moderar su respiración y hacerlo más rápido, más lento, de forma voluntaria. Como también cuando dormimos, estamos relajados viendo televisión, probablemente nos damos cuenta, estamos también voluntarios, pero hay que estar viendo que las dos cosas pueden pasar casi en simultáneo, ¿no? Entonces, el centro de la respiración lo que nos avisa que algo está pasando es que la elevación del dióxido de carbono en los receptores ya se estimula respiraciones por esa hipercapnia, por elevación del dióxido de carbono. El músculo diafragma también es un músculo que separa el tórax del abdomen, pero también el diafragma nos ayuda en lo que es la respiración, ¿verdad? Durante la parte inspiratoria. Ahí medimos la velocidad, ¿verdad? Cuántas veces por minuto alguien respira. Otra, también el ritmo, ¿verdad? Si es un patrón respiratorio regular, qué tan profundo es, si es superficial, si es profundo. Ya eso le dan bastante interpretación los internistas o los médicos de cuidados intensivos, ¿verdad? Cuando están viendo respiración del paciente. Hay varias palabras que se utilizan en la terminología médica para distinguir distintos patrones de respiración, como podría ser disnea, ortopnea. Para hacer una diferencia, por ejemplo, de la disnea y la ortopnea, la disnea es la que se produce con un esfuerzo físico. La ortopnea puede estar alguien en reposo, acostado, la dificultad, más que todo en posiciones planas, ¿verdad? Y muchas veces va a indicar una patología, la otra no, la disnea no. Se puede mejorar con sentarse, la ortopnea, y la disnea no mejora con cambio de posiciones. Cuando la contemos la respiración, siempre hay que hacer el, el truquito de que estamos tomándole el pulso todavía al paciente y de forma alterna con los ojos, pasémonos a hacer la cuenta de los movimientos del tórax, y siempre viendo el reloj para sacar la respiración en ese paciente sin quitar el dedo de la zona del pulso, ¿verdad? Para que el paciente no, no lo haga de manera voluntaria, más rápido o más lento. Luego tenemos la presión arterial, que básicamente es
medida de la cantidad de fuerza eh, ejercida durante la acción de bombeo, ¿verdad? En el volumen latido nuevamente, ¿verdad? Y que son percibidas por las arterias periféricas de nuestro cuerpo y se expresan en milímetros de mercurio. Entonces, básicamente la medida de la presión arterial es una fracción, ¿verdad? El valor superior, ponemos, es la sístole o el valor alto, ¿verdad? Y el valor inferior es la diástole. Entonces son un ciclo de el sistólico y el diastólico. Entonces, esos son los dos componentes, valores altos sístole y valores inferiores diástole, que es expresado en milímetros de mercurio. Acá les comparto una tabla que es relativamente bastante nueva, porque es la que se está usando actualmente como guía, la Asociación Americana del Corazón, que ya utiliza valores de presión normal, otros valores del 120 a 129, ahora les llaman elevados, valores elevados, y a partir del 130 para arriba, al 39, ya es presión arterial estadio 1, y arriba del 140 es presión arterial alta estadio 2. Si ustedes ven, la clasificación se ha vuelto un poquito más estricta, y lo que antes la gente no lo veía como una presión arterial, ya la nueva clasificación ya la pone como elevada, una prehipertensión. Entonces, es bueno recordar estos valores para tener una idea cómo el paciente está presentando sus valores actuales. Y es bueno estársela monitorizando siempre, especialmente aquellos que tienen tratamiento para la hipertensión, ¿no? Los ruidos de Korokov son aquellos ruidos que se escuchan cuando se toma la presión arterial de forma manual. ¿Verdad? Probablemente cuando se hace con una máquina, esto no sucede, ¿verdad? Pero si se hace con de forma manual, sí se van a ver los sonidos de Korokov, ¿verdad? Que básicamente son cuando cuando insuflamos a la arteria, la colapsamos, ¿verdad? La aplastamos totalmente. Pero a medida se le va liberando fuerza al manguito, ya la arteria va abriéndose un poquito. Cuando se abre suficiente como para que pase el primer cantidad de sangre, entonces se empieza a escuchar el primer sonido, ¿verdad? Que el primer sonido, que sería el sonido que se acepta como presión sistólica. Luego se siguen oyendo, se siguen oyendo, se siguen oyendo, hasta que encontramos que ya hay silencio, vuelve a haber silencio. Ese valor lo tomamos como la presión diastólica. Cuando los sonidos desaparecen, los sonidos de Korokov. Que decir que la arteria está completamente abierta y hay flujo sin obstrucción. El valor de presión arterial en el sentido opuesto a la hipertensión, la hipotensión, ¿verdad? Son valores anormales bajos de presión que tienen muchas causas y también hay que reportarlos ya que se consideran anormales, ¿verdad? Una persona no puede estar tampoco hipotensa. Les voy a poner este video para que vean cómo toman esta presión arterial y aquí se escuchan los ruidos de Korokov, los van a escuchar. No tiene sonido, doctor. Oh, muy. Sí. No se fue con sonido, permítame.
Ahora sí, doctor. Sí, muy bien. Sí, ok. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, vieron en el video que el paciente siempre tuvo que aceptar la toma. El estudiante de medicina le pidió consentimiento. Obviamente se también utilizó alcohol gel, ¿verdad? No olviden, ¿no? Alcohol gel, pedir el permiso. Hay que saber tomar la presión arterial de forma manual. Muchas personas se incomodan con el automático porque no discrimina mucho, aprieta muchas veces hasta 160, les molesta. Entonces hay que saberla tomar de forma manual con este aparatito que está acá, para que si algunos pacientes lo solicitan, hacerlo de esa manera. Saber utilizar este con estetoscopio. Hay monitores ya en las habitaciones que son móviles. Están los dispositivos manuales, también hay que saberlos usar. Hay otros que son de uso en casa. También el paciente tiene que educársele a tomar su propia presión arterial en casa para dar el control. Hay muchas maneras. Para la saturación de oxígeno utilizamos un pulsímetro que está ahí, que es un método no invasivo de medir la saturación en la sangre. Y también nos toma el pulso a la vez, ¿verdad? Utilizamos las dos cosas. No nos olvidemos que también pueden ser alterados los valores por la persona tiene frío, ¿verdad? Si hay sí frío, hay una vasoconstricción periférica, puede ser que la circulación a la zona de los dedos no sea la mejor, nos puede dar un poquito de valor bajo. El paciente anémicos. Entonces, hay algunos factores que hay que considerar cuando se toman esto, pero caso contrario, las medidas son bastante exactas. Las medidas antropométricas, tenemos talla, peso, BMI. Y las medidas antropométricas también en algunos casos mencionan circunferencia del brazo, ¿verdad? El espesor del pliegue cutáneo en algunas veces. Entonces nos da mucha información sobre el análisis del estado nutricional de una persona, ¿verdad? Y el grupo donde ellos habitan. Entonces es importante. Ya estas medidas ya son estándares por la Organización Mundial de la Salud. Ya hay tablas para este fin que suministran medidas correlacionadas con peso, talla para ambos sexos. Entonces,
El peso, no olvidemos que lo vamos a tomar en una báscula. Al paciente se le quita lo más posible la cantidad de ropa que podamos para que eh, con el mínimo de ropa, ¿verdad? Para que sea lo más exacto posible y sin zapatos, ¿verdad? También cuando hacemos la estatura, si es posible, lo hacemos en el mismo instante, ¿verdad? Cuando ya sabemos que hay diferentes equipos para todo esto. Entonces, en caso contrario, la estatura se puede medir con bastante exactitud con estos aparatos, o en caso que no lo hubieran, ¿verdad? Algunos tienen ya como metros o reglas pegadas en la pared. La cosa es tomársela, a saber cuánto es la estatura de una persona y también su peso, ¿verdad? Porque nos va a dar bastante aporte de información. Si lo queremos convertir así de forma manual, también se puede. 1 kilogramo igual a 2.2 libras. 1 libra, el equivalente a 0.45 kilogramos. De ahí muchas veces de multiplicar o dividir y sacamos los valores con una calculadora. Si no, podemos usar la computadora, el internet nos hace conversiones bien rápidas también. Ahora, el BMI, individuos que caen en BMI van a caer en rangos, ¿verdad? Siempre es rango, no son valores exactos, son rangos. Por ejemplo, el rango de 25 a 34.9 son los rangos más grandes, ¿verdad? Pero veámoslo acá en exactitud, ¿cómo vamos? Por ejemplo, de 18.5 a 25 es el peso ideal de una persona. Todo esto va relacionado a la talla, ¿verdad? Peso y talla. Ya de 25 a 29.9 se considera sobrepeso y si está arriba de 30, obeso. Y ya arriba de 40, obesidad mórbida. Entonces, recordemos que la obesidad muchas veces relaciona a problemas de salud, como pueden ser diabetes, presión arterial alta, enfermedades del corazón. Entonces hay que darle mucho valor a esto, ¿verdad? Personas que están no solo con BMI alto, sino que también cuando se les mide la cintura, tienen medidas más grandes de 30 pulgadas en hombres y 35 mujeres, más el BMI alto, entonces ya ahí se asocia a lo que se llama problemas de salud relacionados a la obesidad. O sea, si ya tenemos peso alto y cuando se le mide a alguien está por arriba de los valores que les dije, algunas patologías pueden estar presentes, ¿verdad? O sea, del hígado, hipertensión, diabetes, dislipidemia, riesgo de cáncer, riesgo de desórdenes de trastorno de la personalidad. Hay muchas cosas de por medio, hay que prestarle atención. Entonces, nunca escatimemos dejar de educar a un paciente, ¿verdad? Siempre hay que hacer educación en salud a los pacientes, especialmente con los signos vitales, que se controlen la presión, que se monitoreen en casa las veces necesarias para asegurar que el tratamiento está haciendo efecto. No importa que sean con equipos usados de forma manual en casa o automático, pero la cosa es que el paciente confirme que entiende la necesidad de cumplir el tratamiento del doctor y los chequeos. Ahí les dejo lo que son los indicadores de BMI por arriba de 40 y como ustedes ven la morbilidad ósea o la morbilidad o la obesidad mórbida es un riesgo bien grande, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de riesgos de 50 a 150 por el valor de esperado que haya riesgo de muerte en los pacientes. O sea, son casos bien difíciles, ¿no? Pero no imposible. Siempre hay que educar a los pacientes en dieta, ejercicio, cumplir los medicamentos y todo eso. Las medidas en los niños, circunferencia de la cabeza y el tórax. Recuerden que la medida, por ejemplo, de la cabeza, se coloca una cinta horizontal alrededor de la cabeza, un nivel por encima de las cejas, las orejas y la prominencia occipital en la parte posterior de la cabeza y se le hace la medición y se anota al niño, ¿verdad? Igualmente la circunferencia del tórax se mide horizontal en la línea de las tetillas, que más o menos el quinto espacio intercostal, y se va midiendo en forma progresiva las visitas al pediatra, ¿no? El peso también se puede hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando se mide el niño, hay que medirlo
En la longitud del paciente va a estar acostadito, medirle de pie a cabeza, de pie a talón, ¿verdad? Y tallarlo también. Y pesarlo. Ahí les dejo la circunferencia de la cabeza, ¿verdad? Yo les pongo estos valores en la diapositiva solamente de información, ¿verdad? Los pediatras ya tienen sus propias tablas y ellos van viendo el significado del cómo va aumentando el perímetro cefálico, ¿verdad? Y el perímetro también del tórax, ¿verdad? Medida al nacimiento, a los 6 meses, 12 meses. Por aquellos de ustedes que puedan irse a trabajar en clínicas pediátricas. Ahí tengo la circunferencia del tórax. Bueno, entonces eso es lo que les traía de lo que era los signos vitales. No sé si tienen alguna pregunta en lo que voy cambiando Muy bien, profesor. Si hay alguna pregunta, adelante.